aquel que habría de ungir como rey, cuál era Saúl, Dios le hace notorio que llegaría delante de la presencia de él, pero que jamás estaba en el pensamiento de Samuel, el profeta de Dios, que llegaría Saúl delante de la presencia de él en la forma en la cual Dios lo permitió que llevara a cabo. En otras palabras, que toma en lugar un escenario que aparenta ser algo natural, cuál era la pérdida de las asnas de su padre Cis, pero que eso natural, o aquello que aparentaba ser natural, había sido de esa manera en la cual Dios había llevado a Saúl ante la presencia de Samuel, que aquella manera natural, cuál era la pérdida de las asnas de su padre, había sido la motivación de Dios, lo que motivó lo que Dios usó para motivar a Saúl, para que Saúl saliera de su casa y llegara delante de la presencia de Jehová. Dios era la motivación de Dios, era lo que Dios había impulsado, era la maquinaria que Dios había utilizado para traerlo delante de la presencia de él. Y cuando vemos aquello que toma lugar, cuando vemos aquella situación que tomaba lugar en la vida de Saúl, que éste había llegado con el pensamiento de encontrar las asnas de su padre, y Dios tenía un pensamiento mucho mejor para él, que él había llegado buscando a dónde estaban las asnas perdidas de su padre, y Dios le iba a hablar a él sobre lo que él no conocía. Dios le iba a hablar a él y se le iba a revelar sobre lo que no conocía Saúl. Y cuando vemos el escenario que presenta la Biblia y vemos lo que Dios hace para llevar a Saúl delante de la presencia de Samuel, entonces entendemos que situaciones naturales emplea Dios para movernos de lo natural a lo sobrenatural, que de manera natural Dios utilizó lo natural para llevar a lo sobrenatural a Saúl. Y cuando Dios toma aquel escenario de lo que eran las asnas perdidas del padre de Saúl, de Cis, su padre, cuando él toma aquella situación aparente natural, es lo que le lleva a él impulsado ante la presencia del profeta de Dios. Y lo que Dios quería hacer era nada más y nada menos que traerlo ¿a dónde? Que traerlo directamente ante la presencia del profeta, porque era allí donde Dios le iba a hablar, era allí donde Dios se le iba a revelar, era allí donde Dios le iba a aclarar lo que Dios quería que él hiciera. Y cuando encontramos a Dios impulsando a Saúl para que salga de la casa de él, y Dios llevarlo ante la presencia del gran Samuel, que habría de declararle todo lo que Jehová Dios le habría de hablar a él y todo lo que estaba en el corazón de Dios. A veces Dios trata de guiar nuestras vidas y a veces Dios trata de llevarnos a lugares a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, y Dios emplea situaciones que nosotros desconocemos, que tal vez están dentro de la guianza de Dios, pero que nosotros, desconociendo que está dentro de la guianza de Dios, lo cierto es que tal vez la situación creada en nuestro alrededor ha sido motivada no por una mera coincidencia natural o humana, sino que ha sido motivada a través de la mano de Dios, que había sido la mano de Dios que había motivado lo que era Saúl a llegar ante la presencia de Samuel a través de las asnas perdidas de su padre. Y que cuando Dios nos quiere llevar a nosotros hacia un lugar, Dios emplea cualquier método que esté a su alcance. Dios emplea cualquier situación. ¿Qué era lo que estaba tratando Dios de hacer? Dios estaba tratando de llevar a Saúl ante la presencia de Samuel, porque Dios tenía palabras para Saúl y Dios quería hablarle a Saúl. Y cuando Dios tiene una palabra para ti, cuando Dios tiene una revelación para ti, Dios hace lo que Él tenga que hacer para llevarte al lugar donde Dios quiere que tú estés. ¿Sabe lo que hizo Dios? Cuando Dios quería traer a Moisés delante de la presencia de él, porque Dios quería hablar con Moisés, Dios permitió aquella zarza que ardía, pero que no se consumía. Y el hecho de que la zarza ardía, pero no se consumía, fue el atractivo hacia la vida de Moisés, que esta ardía y no se consumía. Y esto llamó la atención de Moisés.
e hizo que Moisés se levantara y fuera ante aquella zarza que ardía. ¿Y qué hizo Dios cuando vio a Moisés delante de la presencia de la zarza? Dios le habló y le dijo: Moisés, quita los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. E inmediatamente Dios le comienza a hablar a él lo que Dios le quería hablar. ¿Qué era lo que Dios le quería decir a Moisés? Ve y libera a mi pueblo que está en Egipto. Ve y saca a mi pueblo del cautiverio. Ve y saca a mi pueblo de aquella atadura. ¿Qué era el centro de Dios para Moisés? Era llamarlo hacia el ministerio de liberación que Dios lo había llamado. Dios tenía una agenda. Y yo quiero que usted entienda que para cada vida Dios tiene una agenda. Que para cada persona Dios tiene una agenda. Dios tenía una agenda para Saúl. La agenda de Dios para Saúl no era la agenda propia de él. Tal vez usted tenga su propia agenda. Posiblemente usted quiere graduarse de la universidad, terminar la escuela, llegar a ser un gran profesional y salir a ganar mucho dinero. Posiblemente en el pensar de Dios hayan otros planes. Posiblemente Dios intenciona llamarlo a un ministerio a una edad temprana. Posiblemente Dios intenciona moverlo del lugar a donde usted está para bendecirlo en otro lugar. La agenda de nuestra no es la misma agenda de Dios. Dios tiene otra agenda, cual no es la agenda de los hombres. Saúl tenía una agenda. Saúl quería saber a dónde estaban las asnas de su padre. Él había sido persuadido bajo el pensamiento de su siervo que andaba con él, que le podía revelar el profeta de Dios a dónde estaban las asnas perdidas. Dios sabía que Saúl quería conocer dónde estaban las asnas, porque a eso su padre lo había enviado. Utilizó esa inquietud de Saúl para poderlo traer ante Samuel y hablarle lo que Dios le quería hablar. Pero él había llegado con un pensamiento muy diferente, muy variante y distinto al pensamiento de Dios. No sabía que Dios se le iba a revelar en la forma que Dios se le reveló a través de Samuel. Hoy tal vez usted llegó aquí, jamás sabía que Dios tenía algo grande y mayor para su vida de lo que usted había pensado. Tal vez usted pensó llegar a la casa de Dios, ser un fiel creyente, llegar a adorar, salir para su casa y quedarse igual. Sin embargo, Dios tenía otra agenda, y en la agenda de Dios estaba traerlo a la casa de él, hablarle sobre sus planes, moverlo del lugar donde usted está en el sentido espiritual y elevarlo hacia un nivel donde jamás usted había conocido, donde jamás usted había entrado. Y era precisamente lo que Dios estaba tratando de hacer con Saúl, moverlo de donde él estaba, porque Saúl había llegado con una mentalidad mediocre. Su mentalidad eran las asnas perdidas de su padre. Esa era una mentalidad humana, una mentalidad de la tierra. Dios no quería que Saúl tuviera ese pensamiento, porque arropado de ese pensamiento era indicativo de que él no iba a poder ejercer el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios iba por encima del de Saúl. El pensamiento de Dios era uno mucho más elevado. El pensamiento de Dios no era sobre las asnas de su padre. El pensamiento de Dios era elevarlo a la posición de rey. Oh, qué tremendo que Saúl había llegado a buscar asnas perdidas, y Dios tenía para él un ministerio donde Dios lo iba a poner en la posición más destacada que podría ejercer alguien sobre Israel, cuál era el ser rey sobre aquella nación. Y Dios tenía esta posición para Saúl, y Saúl tan solo estaba buscando asnas perdidas. Hoy Dios